Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar sobre la herencia y el ambiente. Como introducción de herencia y ambiente, pues nos viene diciendo que son dos factores muy importantes, ya que pues estos van influyendo en nosotros desde el momento en que nacimos hasta el momento de morir. El ambiente está constituido de factores ya sea económicos, sociales, físicos, naturales, y por último, para referirnos a la herencia, pues es todo lo que abarca de los genes, los cromosomas, el carácter y el ADN. Como objetivo de este trabajo es conocer la composición, la estructura y las propiedades que componen el ADN, como la molécula de la herencia. Asimismo, valorar la importancia del descubrimiento del ADN y su repercusión en la vida del hombre. Al comprender las leyes de la herencia para conocer la transmisión de los caracteres. Por último, pues darle a conocer la importancia que es el medio ambiente hacia la herencia. Continuamos. ¿Qué es la herencia? Bueno, aquí tenemos dos conceptos, que es la forma en la que la información del ADN se transmite. Nos dice que esos son entre sí misma de una generación, ya sea de abuelos, padres, tatarabuelos, etc. ¿Cómo influye la herencia en el ser humano? Bueno, esto influye con un conjunto de características que se va transmitiendo o que se va adquiriendo de nuestros progenitores de los ADNs. Nos dice que es un genoma. Bueno, anteriormente nos dice que el genoma pues es como que esos conjuntos de los genes, como ya mencionado, y disposición de las mismas células para ir construyendo o para construirse un organismo que nos pueda permitir así crecer, así nos desarrollemos y podemos crecer bien. Aquí en esta diapositiva, en cómo se determina el sexo, es bueno, anteriormente nos dice que la herencia, que cómo influye la herencia en el ser humano, pues nos dice que es el conjunto de características que nos transmiten nuestros progenitores a través del ADN. Esto quiere decir que abarca dos puntos importantes, que es el genotipo y el fenotipo. El genotipo nos dice que es aquella descripción o aquella composición genética que va única del individuo. El fenotipo se refiere a la descripción de todas aquellas características físicas del organismo o de un organismo. Ahora sí bien, nos pasamos a cómo se determina el sexo. Aquí en esas imágenes, pues nos pone que el sexo de un individuo está pues determinado por los cromosomas sexuales, como vemos ahí en las imágenes donde dice abuelas paternos, abuelos maternos y los padres y la madre, y es como ello va incluyendo hacia los hijos. Nos dice que el cromosoma sexual en la mujer son 2 cromosomas X y en el varón son 2 cromosomas, que es el cromosoma X y el cromosoma Y. Pasándonos al siguiente tema, que es el ambiente. El ambiente pues se refiere al físico, psicológico, familiar, social, prácticamente a lo que nos rodea. El ambiente se basa en el físico. En el físico nos dice que son las personas que nos rodean o que se le rodea al individuo y están al pendiente de él en el desarrollo de la vida o de su vida. Esto aquí nos da a entender o nos quiere dar a entender que son como que los pilares de la casa, ya sea papá y mamá, ya que ellos están como que al pendiente del desarrollo del individuo, desde cómo van naciendo hasta la edad suficiente que se desarrolla. En el ambiente mental pues es importante, ¿por qué? Porque ya ahí influye los pensamientos que en su personalidad, como puede ser, va
influyendo como que ahí la motivación y más que nada la protección o cómo uno va sintiéndose hacia los padres, con los hermanos, la primera familiar, como que el núcleo familiar. En el ambiente emocional, pues aquí nos menciona que el cariño y la comprensión son factores que influyen en el desarrollo. ¿Por qué? Porque si uno no se siente como comprendido o con ese cariño, pues obviamente no va a tener un buen ambiente, ya que pues va a tener complicaciones para dialogar hacia los demás, con los que interactúan así entre la sociedad. Y en la sociedad, pues el ambiente social nos dice que es la sociedad, son aquellos individuos que nos rodean. Eso quiere decir pues que viene siendo los ruidos, las vibraciones, o sea, el contacto que el individuo tiene hacia afuera, hacia lo alrededor, ya que pues estando en el núcleo familiar, pues ahí nada más incluye pues los padres, los abuelos y etcétera. En el ambiente físico, pues se crea ambientes como orientados hacia la relajación, la libertad de hacer algún equipos con espacios individuales. Y en el ambiente psicológico, pues es aquí o es ahí donde entran aquellos docentes o personas que tengan alguna pequeña profesión o que se están preparando para poder asimismo ellos acompañar al estudiante o al niño, no importa la edad, en su aprendizaje. Y pues para eso, pues en el ambiente familiar pues nos dice que abarca cinco factores que tienen que influir o son los que tienen más que nada relevancia e importancia, que es el amor, la autoridad participativa, intención de servicio, trato positivo y tiempo de convivencia. En el amor, pues aquí nos dice que los padres tienen que querer bien a sus hijos, no nada más manifestándolos con palabras, sino que también se le tiene que demostrar con hechos, que decirles, hijos, estoy orgulloso de ustedes, o decirle cómo les gusta que sean ellos, o sabes qué, hijo, me gusta que seas así, me gusta o quiero buscar tu felicidad, apoyarlos y felicitarlos en sus logros. Ahí va dentro del amor. Y en la autoridad participativa, como segundo punto, pues es cómo saber ejercer los padres la autoridad hacia los hijos. Nos dice que la autoridad pues es un derecho y obligación que uno como hijo y pues más que nada como padre tiene que ejercerlo en la familia, pero de manera persuasiva, cuando se refiere o cuando se basa a los hijos pequeños. Y cuando se quieren dirigir a los hijos de mayor de edad, pues la autoridad es la que se tiene que utilizar, pero participativa. O sea, ahí nos habla de dos autoridades, que es persuasiva y participativa. En la intención de servicio, pues ahí se refiere o se busca la manera en cómo los padres ayudan o buscan en ayudar a los hijos, con mucho más halagos, no con críticas. Ahí tiene que ir disminuyendo aquellas críticas, más que nada a los padres, como diciendo, ay, no sirves para nada, o ¿por qué haces todo mal? En vez de que digamos, o que esos padres digan esos tipos de comentarios, pues decir, no, pues para la otra lo vas a hacer bien, échale ganas, y etcétera. En el cuarto punto, que es el trato positivo, pues ahí, eso es el cuarto punto, donde se dice que el trato positivo es para más halagos y menos críticas. Y por último punto, que es tiempo de convivencia, ahí más que nada los padres, que son los pilares de la casa, pues buscan como que esa manera, ya si trabajan o tienen alguna profesión o ocupación, tienen que buscar el tiempo suficiente o tener el tiempo suficiente para que pues esos padres convivan con los hijos o con la pareja, para que así no haya como que más problemas, o sea, que sea más la convivencia y sea un ambiente bueno, saludable para los hijos. Y pues para
concluir con esto, pues anteriormente, pues como decía que la herencia genética pues viene siendo como aquellos conjuntos de mecanismos que son el ADN, como el cromosoma X y el cromosoma Y, que ese viene siendo, el X y el Y viene siendo de los varones. También ahí al desarrollo o cómo se va determinando el sexo, encontré en una página que decía que si que si era un cromosoma 21 así como original, venía siendo se iba desarrollando el síndrome de Down, y que si era un cromosoma 18, ese era el síndrome de Edward. Eso viene siendo en cómo uno va entrando a la genética, la herencia genética. Eso viene siendo cuando uno va a progenitar o que el esperma entra al óvulo. Eso viene siendo ahí. También para hablar de herencia, pues se implementa con el carácter hereditario o el temperamento, los genes y los cromosomas, como lo había mencionado. El carácter, pues son aquellas características fisiológicas que pues se va transmitiendo a la descendencia, como viene siendo el color de ojos, el color de pelo, la estatura o el color de la piel. Y pues el gen es el ADN que se va a determinar el carácter hereditario. Eso viene siendo que son variantes que van controlando a diversas expresiones. Y pues por último, que es el cromosomas homólogos, pues vienen siendo aquellos que son aquellos mismos genes, pero que son diferentes, ya que llevan diferentes alelos. Puede ser alelo A mayúscula y alelo minúscula. Esas son como las ascendientes y descendientes. También pues es importante en el ambiente que uno está rodeado. ¿Por qué? Porque así uno va adquiriendo cosas nuevas o le puede ayudar, tanto puede ayudarnos como puede perjudicarnos. Eso sería mi conclusión, y pues para que quede más entendibles o más explicados, pues a más adelante pues les tengo dos videos. Ahorita les mostraré el video sobre la herencia genética. Este señor de aquí es Gregor Johann Mendel, un monje agustino, católico y naturalista aficionado a la jardinería, y que en 1865 y 1866 publicó lo que sería el origen de la teoría de la herencia genética, las leyes de Mendel, sentando las bases de la genética moderna. Es por esto que actualmente se le considera como el padre de la genética. Antes de entrar en materia, repasemos un par de conceptos. Cuando alguien te habla de genotipo, está refiriéndose a la información genética que posee un organismo particular según la secuencia de nucleótidos de su ADN. Esto es característico de cada uno de nosotros. Sin embargo, si nos están hablando del fenotipo, están refiriéndose a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente, es decir, es la representación física del genotipo. Por lo tanto, el genotipo codifica al fenotipo, pero este a su vez puede expresarse de una u otra forma dependiendo de las condiciones del medio. Sin embargo, Mendel desconocía la existencia del genotipo. En aquella época aún no se sabía nada sobre el ADN o los procesos de herencia genética, por lo que todos sus estudios se basaron en los fenotipos, en su caso en los que se expresaban en la planta de guisante. Otro punto importante a tener en cuenta es el proceso de fecundación. Todos sabemos que para que tenga lugar necesitamos del género femenino y del masculino, y que además exista cierto feeling entre ellos.
Pues bien, para que esto tenga lugar, antes se tiene que producir la meiosis, y con ella la reducción del número de cromosomas a la mitad. Esta es la razón por la cual recibimos la mitad de nuestro ADN de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Tras la fecundación y la fusión de los gametos, tendremos nuevamente el total de cromosomas que nos corresponden. Y por último, debemos saber que los distintos genes que podemos encontrar en los cromosomas establecen relaciones entre ellos. En nuestro caso, las que nos van a interesar son las relaciones de dominancia. Llamaremos alelo a cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Se dice que un alelo es dominante cuando siempre manifiesta sus características, mientras que el alelo recesivo es aquel que solo manifiesta sus características cuando se encuentra en presencia de otro alelo recesivo. Por ejemplo, para el gen color de ojos podemos tener un alelo dominante que dé como resultado el color marrón y otro recesivo que dé como resultado el color azul, y dependiendo de cómo se combinen tendremos un color u otro. Esto lo veremos más claro con la explicación de las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Esta ley nos viene a decir que si cruzamos dos razas puras u homocigóticas, es decir, que tengan dos alelos dominantes o dos alelos recesivos para un determinado carácter, por ejemplo, en el caso del color de los guisantes como carácter y en nuestro ejemplo el alelo verde como dominante y el alelo amarillo como recesivo, obtendremos descendientes o hijos que serán todos iguales entre sí, tanto fenotípica como genotípicamente, e iguales exactamente al guisante progenitor que presente el alelo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Por tanto, obtendremos siempre guisantes con el mismo genotipo, es decir, alelo dominante y alelo recesivo, y que tienen el fenotipo de la raza pura dominante, en nuestro caso, el guisante verde. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes heterocigóticos, recordemos que estos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo, los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos, en una proporción de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigóticos y dos homocigóticos. Es decir, Mendel había descubierto sin saberlo el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas y cómo afecta este al proceso de fecundación. Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres hereditarios. En el caso de usar dos caracteres, color de guisante, recordemos, verde domina sobre amarillo, y rugosidad, donde liso domina sobre rugoso, por ejemplo, Mendel observó que se producía una combinación en ambos rasgos al cruzar dos heterocigóticos de estos caracteres, por ejemplo, guisantes verdes y lisos, cumpliendo con el patrón de la segunda ley, tal y como aparece en la imagen. Veámoslo más claro en la tabla. El resultado era de 9 guisantes verdes y lisos, 3 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes verdes y rugosos y un guisante amarillo y rugoso. Por tanto, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros y que no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Tanto fue así que, de hecho, basó sus experimentos en 7 rasgos diferentes de la planta del guisante para asegurarse de que esto se cumplía siempre. No obstante, a pesar de lo guays que son estas leyes, no son del todo perfectas. Cuando Mendel intentó repetir los experimentos que había hecho con guisantes, pero esta vez con abejas, las cuentas no le cuadraban y fue algo a lo que nunca pudo darle explicación. Años más tarde, se supo que las leyes mendelianas no explican todos los procesos de herencia. De hecho, para que se cumpla la tercera ley, los caracteres deben encontrarse en cromosomas separados,
o a una distancia muy grande entre gen y gen. Si no es así, esta ley no sirve. Además, las leyes tampoco son aplicables en el caso de la herencia ligada al sexo y por supuesto no tienen en cuenta los fenómenos de mutación que se producen diariamente en nuestro ADN. Sin embargo, salvando estas excepciones y teniendo en cuenta que Mendel desconocía completamente lo que era el ADN y los procesos que lleva aparejado, no podemos negar que sus investigaciones supusieron un antes y un después en la ciencia. Y es por esto que al hablar de genética, mencionar su nombre se hace completamente necesario. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos qué es el medio ambiente. El medio ambiente son todos aquellos elementos químicos, físicos y biológicos con los cuales los seres vivos interactúan. Además, en el caso del ser humano, también incluye todos esos elementos culturales y sociales que influyen en su vida. Así pues, el medio ambiente no es únicamente el sitio físico en el que se desarrolla la vida, sino que también es medio ambiente la cultura y conceptos tan intangibles como las tradiciones. Mucha gente cae en el error de creer que el medio ambiente solo son los elementos que encontramos de forma natural en la naturaleza, pero la realidad es que también lo son los elementos artificiales que se crean a partir de los primeros. Es por esto que, dentro del medio ambiente, podemos distinguir entre medio ambiente natural, el clima, geografía, las faunas, flora y todo aquello que encontremos de forma natural. Y medio ambiente cultural, aquellos objetos fabricados por el hombre o sus actividades socioeconómicas. Desafortunadamente, desde hace algunas décadas, la actividad humana ha provocado alteraciones en el medio ambiente que han acabado con la extinción de especies, la contaminación del agua y el desplazamiento de poblaciones animales y humanas por la destrucción de su hábitat. Es por esto que debemos hablar de otro concepto relacionado con el medio y lo que acabamos de explicar, la ecología. La ecología es el estudio de relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente, es decir, su entorno, de modo que la subsistencia de los primeros se haga asegurando la protección y el respeto de los recursos naturales. Y hasta aquí el vídeo de Ecología Verde sobre qué es el medio ambiente. Si quieres... Espero que con mi breve explicación y con estos dos videos que les acabo de poner haya sido más entendible, y por su comprensión y atención muchas gracias. De mi parte sería todo.